Después de la captura de Erika María Herrera, la historia que todos creían haber entendido comenzó a desmoronarse. Porque lo que vino después no estaba en los informes, no aparecía en los noticieros, y según uno de los agentes que participó en el operativo, nunca debió haber salido a la luz. Todo comenzó con una orden simple, casi rutinaria, pero cargada de una intención que pocos comprendían en ese momento. Abrir la casa donde Erika había vivido durante años. El lugar donde su vida transcurrió antes de convertirse en el centro de un caso que estremeció a todos. Ensenada parecía tranquila esa mañana. Demasiado tranquila. Las calles estaban en silencio, como si algo se hubiera detenido. Los vecinos observaban desde lejos, detrás de cortinas apenas abiertas, sin atreverse a salir. Y en medio de esa calma inquietante estaba la casa. Cerrada, inmóvil, como si guardara algo en su interior. Como si no quisiera ser abierta. Los agentes descendieron del vehículo sin decir una palabra. No había prensa, no había cámaras, solo ellos, y esa sensación extraña de estar a punto de descubrir algo que no estaba destinado a ser visto. Uno de ellos se acercó a la puerta principal. Tocó una vez. Nadie respondió. Tocó otra vez. Silencio absoluto. Entonces llegó la orden. Forzar entrada. El golpe resonó fuerte, seco, definitivo. La madera cedió después de varios intentos. Y en el momento en que la puerta se abrió, el ambiente cambió por completo. No fue solo el aire pesado, ni el olor extraño que parecía haberse quedado atrapado durante días. Fue algo más difícil de explicar. Algo que hizo que los agentes se miraran entre sí, sin decir nada. Como si todos sintieran lo mismo, pero ninguno quisiera ser el primero en admitirlo. Entraron con cautela, linternas encendidas, pasos lentos. La sala estaba completamente desordenada. No parecía un robo. Había cojines en el suelo, mesas fuera de lugar, papeles esparcidos como si alguien los hubiera revisado con urgencia. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué dejó todo así? ¿Estaba huyendo de alguien o de algo? Uno de los agentes levantó una fotografía del suelo. El marco estaba roto, el vidrio agrietado. En la imagen se veía a una familia sonriendo, congelada en un momento que ahora parecía completamente ajeno a la realidad. Pero lo que llamó la atención no fue la foto en sí, sino una marca, un rasguño profundo, justo sobre uno de los rostros. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué ese rostro en particular? Avanzaron por el pasillo. Cada paso hacía crujir la madera. Las puertas estaban entreabiertas, como si alguien hubiera salido apresuradamente y no hubiera tenido tiempo de cerrarlas. La primera habitación estaba casi vacía, pero el closet abierto y los cajones vacíos indicaban algo distinto. No era abandono, era búsqueda, desesperación. Alguien había estado ahí, revolviendo todo, intentando encontrar algo específico. Pero, ¿qué? La segunda habitación fue aún más inquietante. La cama estaba desordenada, las sábanas en el suelo, y en la pared había marcas. No eran palabras claras, no eran dibujos definidos, eran trazos incompletos, como si alguien hubiera intentado escribir algo y no hubiera podido terminar. Uno de los agentes pasó la linterna lentamente sobre la superficie. Nadie entendía lo que veía. ¿Era un mensaje? ¿Un intento de explicación? ¿O simplemente el reflejo de una mente en conflicto? La tensión comenzó a crecer. No era miedo exactamente, era una incomodidad más profunda, como si la casa misma estuviera revelando fragmentos de una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Y entonces llegaron a la cocina. Allí todo parecía detenido en el tiempo. Platos sucios, un vaso roto en el suelo, una silla caída, como si alguien se hubiera levantado de golpe en medio de algo importante. Uno de los agentes levantó la silla lentamente, observando cada detalle. Fue entonces cuando vio una marca en el suelo, oscura, difusa, difícil de identificar. Era antigua, era reciente,
Nadie lo sabía. Pero estaba ahí. Y no encajaba con nada más. La orden fue clara. Revisar todo, cada rincón, cada objeto, cada detalle. Los agentes comenzaron a abrir cajones, inspeccionar armarios, revisar documentos, pero cuanto más buscaban, menos entendían. No había un patrón claro. No había lógica. Solo fragmentos de algo más grande que aún no lograban ver completo. Hasta que uno de ellos encontró un cajón distinto, más pesado, más difícil de abrir. Lo forzó con cuidado, hasta que finalmente cedió. Dentro había papeles. Muchos, demasiados. Pero no eran documentos comunes. Eran notas, escritas a mano, desordenadas, repetitivas. Frases que se repetían una y otra vez como si alguien hubiera intentado convencerse de algo. Y si lo que ocurrió no fue un momento aislado, sino el final de algo que llevaba años gestándose en silencio. Los agentes continuaron revisando, pero ahora con una sensación diferente. Ya no estaban buscando pruebas, estaban intentando entender una mente, una historia, un antes que nadie había visto. Y mientras avanzaban, una idea comenzó a tomar forma entre ellos. Tal vez la verdad no estaba en lo que ocurrió aquel día. Tal vez la verdad siempre estuvo dentro de esa casa, y apenas acababan de abrir la puerta. La búsqueda no se detuvo después de ese hallazgo. Al contrario, fue como si ese cajón hubiera abierto una puerta invisible dentro de la mente de los investigadores. Porque ya no estaban entrando a una casa común. Ahora sentían que caminaban dentro de una historia incompleta, una que llevaba tiempo construyéndose en silencio, pieza por pieza, sin que nadie la viera desde afuera. Y esa sensación los obligó a seguir avanzando con más cuidado, con más atención, como si cualquier detalle pudiera ser la clave que explicara lo que hasta ahora nadie lograba entender. Uno de los agentes regresó a la sala y comenzó a revisar nuevamente los papeles que estaban esparcidos por el suelo. Pero esta vez no los vio como simples documentos, los vio como fragmentos de algo mayor. Intentó ordenarlos, unirlos, encontrar una secuencia, pero cuanto más los observaba, más evidente se hacía que no seguían una lógica clara. Eran ideas sueltas, pensamientos repetidos, anotaciones que parecían escritas en momentos distintos, algunas más calmadas, otras cargadas de una intensidad difícil de ignorar, lo que generó otra pregunta inevitable. ¿En qué momento empezó todo esto? ¿En qué punto esa vida aparentemente normal comenzó a fracturarse sin que nadie lo notara? Mientras tanto, en el pasillo, otro agente se detuvo frente a una puerta que aún no habían abierto por completo. No era una habitación grande, parecía más bien un espacio secundario, tal vez un estudio o un cuarto de almacenamiento. Empujó la puerta lentamente, y la luz de la linterna reveló un lugar aún más desordenado que el resto de la casa. Cajas abiertas, objetos acumulados sin orden, papeles arrugados, como si ese espacio hubiera sido utilizado para guardar todo aquello que no se quería ver a simple vista. Y fue ahí donde encontraron algo que volvió a cambiar la dirección de la investigación. Dentro de una de las cajas había más fotografías, pero estas eran diferentes a la que habían visto antes. No estaban enmarcadas ni conservadas. Estaban dobladas, algunas incluso rotas, y lo más inquietante no eran las imágenes en sí, sino las marcas sobre ellas. Líneas, círculos, trazos hechos con fuerza, como si alguien hubiera intentado señalar algo específico en cada una. Los agentes comenzaron a extenderlas sobre una mesa improvisada, observándolas en conjunto, buscando una conexión. Y fue entonces cuando notaron un patrón que no podían ignorar. En varias de esas imágenes aparecía Carolina Flores Gómez, en distintos momentos, en diferentes contextos, algunas junto a la familia, otras en situaciones más cotidianas, pero en muchas de ellas había marcas similares a las que habían visto antes. Líneas sobre su figura, sobre su rostro, sobre su presencia en la imagen, lo que llevó a una pregunta que ninguno de los agentes pudo evitar formular en voz alta. ¿Por qué todas estas fotografías estaban marcadas de esa manera?
¿Qué intentaba señalar quién hizo esto? La atmósfera en la casa se volvió aún más pesada, no por lo que veían de manera directa, sino por lo que empezaban a entender poco a poco, porque cada hallazgo no era una respuesta, sino una nueva duda, una nueva capa que se sumaba a una historia que se volvía cada vez más compleja, más difícil de interpretar, más inquietante en su conjunto. Y en ese momento, uno de los agentes tomó una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de lo que estaban haciendo. Comenzó a revisar las paredes con más detenimiento, no solo observándolas, sino golpeándolas suavemente, como si buscara algo oculto detrás de ellas. Una intuición que no tenía una base clara, pero que parecía surgir de todo lo que habían visto hasta ese momento. Avanzó lentamente por el pasillo, deteniéndose en ciertos puntos, escuchando el sonido que devolvía cada golpe, hasta que se detuvo frente a una sección específica, una parte de la pared que sonaba diferente, más hueca, más ligera. Los demás se acercaron de inmediato. El silencio volvió a apoderarse del lugar, y sin necesidad de muchas palabras, entendieron lo que estaban a punto de hacer. Uno de ellos tomó una herramienta y comenzó a golpear con fuerza. El sonido se expandió por toda la casa, rompiendo la quietud que había dominado el ambiente desde que entraron. El primer golpe no fue suficiente, ni el segundo, pero el tercero abrió una grieta que dejó ver oscuridad detrás. A medida que la pared cedía, la tensión aumentaba. No sabían qué iban a encontrar, pero estaban seguros de que no sería algo simple. Finalmente, después de varios intentos, lograron abrir un espacio lo suficientemente grande para mirar dentro. Y lo que vieron no fue lo que esperaban. No había objetos de valor, no había dinero, no había nada que encajara con una motivación evidente. Lo que había era algo mucho más inquietante. Un espacio oculto, utilizado no para guardar cosas importantes en el sentido común, sino para almacenar fragmentos de una historia personal, más recortes, más notas, más fotografías, todo dispuesto de una manera que no parecía aleatoria, como si alguien hubiera estado construyendo una narrativa propia, una interpretación de la realidad que solo tenía sentido dentro de esa mente. Y en el centro de todo, nuevamente, aparecía una figura que ya no podía ignorarse. Carolina Flores Gómez. Los agentes se miraron en silencio, porque en ese punto, la pregunta ya no era si había una conexión, sino qué tipo de conexión era. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué historia estaba tratando de contarse dentro de esas paredes? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaba desarrollándose sin que nadie lo supiera? Una nueva duda surgió entre ellos, una que parecía más inquietante que todas las anteriores. ¿Y si la casa no solo contenía pistas, sino la explicación completa de todo lo ocurrido? Una explicación que hasta ahora nadie había querido o podido ver. La investigación apenas estaba comenzando, pero algo ya era evidente para todos los presentes. Lo que había dentro de esa casa no era normal, no era casual, y definitivamente no era reciente. Era el reflejo de algo que llevaba tiempo creciendo en silencio, algo que finalmente había salido a la superficie de la forma más trágica posible. Y mientras los agentes continuaban revisando cada rincón, cada objeto, cada detalle, una sensación se hizo imposible de ignorar, la sensación de que esa casa aún no había revelado todo, de que aún quedaban secretos ocultos, esperando ser encontrados, esperando ser entendidos, esperando completar una historia que, hasta ese momento, seguía incompleta. Y entonces, surgió la pregunta más inquietante de todas, una que ninguno de ellos pudo responder en ese instante, pero que quedó flotando en el aire, marcando el rumbo de lo que vendría después. Si todo esto estaba oculto en un solo lugar, ¿qué más podría existir que aún no habían descubierto? A medida que los agentes avanzaban, la casa parecía transformarse frente a ellos, como si cada rincón que revisaban no solo revelara objetos, sino partes de una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, y lo más inquietante no era la cantidad de cosas encontradas, sino la forma en que todo parecía estar conectado, como si cada papel, cada fotografía, cada anotación formara parte de un mismo hilo invisible que aún no lograban ver completo.
Uno de los investigadores decidió regresar al espacio oculto dentro de la pared, esta vez con más calma, observando con detenimiento cada elemento, evitando tocar al inicio, solo analizando la disposición de todo aquello, porque no parecía un escondite improvisado, no era un lugar donde alguien guarda cosas al azar, había una intención clara en la forma en que estaban organizados los recortes y las notas, una especie de orden dentro del caos, y eso generó una nueva inquietud. ¿Cuánto tiempo tomó construir ese lugar? ¿Cuántas veces alguien entró ahí, revisó esas cosas, las movió, las reorganizó? Sobre una de las superficies, encontraron un conjunto de hojas más recientes que el resto. El papel estaba menos deteriorado, la tinta más oscura, como si hubieran sido escritas poco antes de que la casa quedara en silencio. Uno de los agentes tomó cuidadosamente una de ellas, y comenzó a leer en voz baja. No eran frases completas, eran ideas fragmentadas, pensamientos interrumpidos, pero había algo que se repetía con insistencia, una sensación de pérdida, de desplazamiento, de algo que ya no estaba bajo control, y eso llevó a otra pregunta inevitable. ¿En qué momento esa percepción se convirtió en algo más, en algo que cruzó el límite de lo interno hacia lo irreversible? Mientras tanto en la sala, otro grupo comenzó a revisar nuevamente las fotografías que habían sido encontradas, colocándolas en orden sobre una mesa improvisada, intentando reconstruir una línea de tiempo, buscando diferencias entre unas y otras, cambios en las expresiones, en los gestos, en la manera en que las personas se relacionaban entre sí, dentro de cada imagen, y fue ahí donde uno de ellos notó algo que antes había pasado desapercibido. En las fotos más antiguas, todo parecía normal, natural, sin alteraciones, pero en las más recientes, había pequeños detalles. Miradas tensas, distancias sutiles, posiciones que ya no eran las mismas, como si algo hubiera cambiado progresivamente. Esa observación abrió una nueva línea de pensamiento, porque ya no se trataba solo de lo que estaba escrito en los papeles, sino de lo que se podía ver en esas imágenes, de lo que no se decía pero estaba presente, lo que llevó a una pregunta aún más profunda. ¿Es posible que todo esto se haya desarrollado frente a todos, sin que nadie lo notara, sin que nadie entendiera lo que estaba ocurriendo? En el pasillo, uno de los agentes volvió a detenerse, esta vez frente a una pequeña mesa que hasta ese momento no había llamado la atención. Sobre ella había objetos aparentemente comunes, llaves, papeles, un cuaderno cerrado, pero algo en la forma en que estaba colocado lo hizo dudar. Lo tomó con cuidado y lo abrió lentamente. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al avanzar comenzaron a aparecer anotaciones, más organizadas que las anteriores, más coherentes, como si fueran intentos de poner en orden ideas que antes estaban dispersas. Las frases no eran explícitas, no describían hechos concretos, pero sí reflejaban una evolución en el pensamiento, una transición entre la confusión y la certeza. Y eso fue lo que más inquietó a los agentes, porque indicaba que no se trataba de algo momentáneo, sino de un proceso, algo que fue tomando forma con el tiempo, algo que creció, se consolidó y finalmente se manifestó de una manera que nadie pudo detener. La tensión dentro de la casa era cada vez mayor, no por lo que pudiera aparecer en cualquier momento, sino por lo que ya estaba claro. Estaban frente a una historia que no comenzó el día del crimen. Estaban viendo señales de algo que llevaba tiempo construyéndose, algo que dejó rastros en cada rincón de esa casa, en cada objeto, en cada palabra escrita, y eso hacía que cada descubrimiento fuera más difícil de procesar. Uno de los agentes, en voz baja, planteó una idea que nadie quiso responder de inmediato. ¿Y si la casa no solo guarda evidencia, sino la explicación completa? Una explicación que no encaja con una sola versión, que no se limita a un solo momento, sino que abarca todo un proceso que nadie vio venir. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otro, porque en ese punto todos sabían que estaban entrando en un terreno más complejo, uno donde las respuestas no serían simples ni inmediatas, donde cada hallazgo generaría más preguntas que certezas, y donde la reconstrucción de los hechos dependería no solo de lo que encontraron,
sino de cómo lograran interpretar todo aquello. Mientras continuaban revisando, una última sensación comenzó a tomar fuerza entre ellos, la idea de que aún faltaba algo, de que a pesar de todo lo descubierto, había una pieza que no habían encontrado, algo que podía cambiar la forma en que entendían todo lo anterior. Y esa sensación los llevó a seguir buscando, a no detenerse, a revisar nuevamente espacios que ya habían visto, a cuestionar lo que creían haber entendido. Y entonces surgió una nueva pregunta, una que marcó el cierre de ese momento pero el inicio de algo más grande. Si todo esto estaba oculto dentro de esa casa, si cada rincón guardaba fragmentos de una historia más profunda, ¿qué es lo que aún no habían visto? ¿Qué es lo que seguía oculto esperando ser descubierto? Porque algo era seguro. La casa ya había hablado, pero no había dicho todo. La sensación de que faltaba algo se volvió imposible de ignorar, como si la casa misma se resistiera a revelar su última pieza. Como si todo lo encontrado hasta ese momento fuera solo la antesala de algo más profundo, más definitivo. Y fue esa idea la que hizo que los agentes cambiaran nuevamente su forma de buscar. Ya no se trataba de revisar lo evidente, sino de cuestionar cada detalle, cada objeto aparentemente insignificante, cada espacio que a simple vista no parecía esconder nada. Uno de ellos volvió a recorrer el pasillo lentamente, esta vez observando el suelo, las esquinas, los pequeños espacios donde normalmente nadie mira. Y fue entonces cuando notó algo que antes había pasado desapercibido. Una ligera diferencia en el nivel de una de las tablas de madera, casi imperceptible, algo que cualquiera habría ignorado si no estuviera buscando con esa intensidad. Se agachó, pasó la mano sobre la superficie y sintió que no encajaba del todo, como si hubiera sido removida y colocada nuevamente. Llamó a los demás sin levantar la voz, y en cuestión de segundos todos estaban alrededor, observando en silencio. Uno de ellos utilizó una herramienta para hacer presión, y la tabla cedió con un sonido seco, dejando al descubierto un espacio oculto bajo el suelo, más pequeño que el de la pared, pero lo suficientemente profundo como para guardar algo importante, algo que no debía ser encontrado fácilmente. Dentro había un objeto envuelto cuidadosamente, protegido, aislado del resto de la casa, como si quien lo colocó ahí supiera que ese era el lugar más seguro. El agente lo tomó con cautela, lo colocó sobre el suelo, y comenzó a retirar la tela lentamente. Todos observaban sin decir nada, con la sensación de que ese podía ser el momento que cambiaría todo. Cuando finalmente quedó al descubierto, lo que vieron no fue lo que esperaban, no era un arma, no era dinero, no era algo que pudiera explicar el caso de forma directa. Era un cuaderno, uno distinto a los anteriores, más cuidado, más ordenado, como si hubiera sido escrito con una intención clara desde el inicio. Uno de los agentes lo abrió con delicadeza y comenzó a pasar las páginas lentamente. Las primeras líneas eran diferentes a todo lo que habían visto antes. No había fragmentación. No había caos. Había una narrativa, una voz que intentaba explicarse, que intentaba justificar, que intentaba darle sentido a algo que ya no lo tenía. Las palabras fluían de manera continua, como si fueran el resultado de pensamientos que llevaban tiempo acumulándose. Y eso hizo que todos entendieran de inmediato que no estaban frente a notas aisladas, sino frente a algo mucho más importante. A medida que avanzaban en la lectura, el ambiente se volvió aún más denso, porque lo que se describía no era un hecho puntual, era un proceso, una transformación, una manera de ver la realidad que se había ido alterando con el tiempo. Y aunque no todo era claro, había elementos que se repetían, sensaciones de desplazamiento, de pérdida, de algo que ya no encajaba en el lugar que antes ocupaba, y eso volvió a generar la misma pregunta que había estado presente desde el inicio. ¿En qué momento todo esto dejó de ser solo una idea y se convirtió en una acción? Uno de los agentes levantó la mirada del cuaderno y observó el resto de la casa, como si en ese instante todo cobrara un nuevo sentido, como si cada papel, cada fotografía, cada marca en la pared fuera ahora parte de una misma historia, una historia que no había sido entendida porque había sido vista en fragmentos, y que solo ahora comenzaba a tomar forma. Pero junto con esa comprensión vino una inquietud aún mayor,
porque si ese cuaderno representaba una parte importante de la historia, también significaba que alguien había sido consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Alguien había tenido el tiempo y la claridad suficiente para escribir, para reflexionar, para dejar constancia, lo que hacía aún más difícil responder a la pregunta central del caso. ¿Fue realmente un impulso incontrolable o el final de algo que ya se había construido paso a paso? El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era diferente. No era un silencio de incertidumbre, era un silencio de reconocimiento, como si todos entendieran que estaban frente a algo que no podía explicarse de manera simple, algo que requería ser analizado, interpretado, comprendido desde múltiples ángulos. Sin embargo, incluso con ese hallazgo, la sensación de que faltaba algo no desapareció. Se hizo más fuerte, porque ahora sabían que la casa había sido utilizada para ocultar cosas de manera deliberada, lo que abría la posibilidad de que existieran más espacios, más objetos, más piezas que aún no habían sido encontradas. Uno de los agentes cerró el cuaderno lentamente, y lo sostuvo entre sus manos, como si fuera más que un simple objeto, como si representara una conexión directa con todo lo que había ocurrido. Y entonces formuló una última pregunta, una que dejó a todos en silencio una vez más. Si esto fue lo que decidió esconder, ¿qué fue lo que decidió no dejar? La investigación dentro de la casa aún no había terminado, pero algo ya era claro para todos. Estaban frente a una historia que no se limitaba a un solo evento. Estaban frente a un proceso complejo, una serie de decisiones, pensamientos y emociones que habían dejado rastros en cada rincón de ese lugar, y que ahora comenzaban a salir a la superficie de una forma que nadie esperaba. Y mientras se preparaban para continuar, una última idea quedó flotando en el ambiente, una idea que marcaba el siguiente paso de todo lo que vendría. Tal vez la casa ya había mostrado casi todo, pero lo más importante, aún no había sido entendido. El hallazgo del cuaderno marcó un antes y un después dentro de la investigación, pero no trajo respuestas definitivas, sino algo aún más inquietante, una sensación de estar cada vez más cerca de entender, y al mismo tiempo más lejos de poder explicarlo con claridad, porque cada página leída abría nuevas preguntas, nuevas interpretaciones, nuevas dudas que no podían resolverse solo con lo que había dentro de esa casa. Los agentes salieron por un momento al exterior para tomar aire, pero incluso fuera de la casa, la sensación no desaparecía, como si todo lo que habían visto los acompañara, como si la historia no se quedara entre esas paredes, sino que continuara extendiéndose más allá, en cada decisión, en cada relación, en cada momento que llevó a ese punto final, que aún estaba siendo reconstruido. Uno de ellos miró la fachada de la casa desde afuera, intentando verla como lo haría cualquier vecino, una casa común, aparentemente normal, sin nada que llamara la atención. Y esa contradicción fue lo que más lo inquietó. Porque si todo lo que habían descubierto estaba ahí dentro, oculto, silencioso, entonces la pregunta se volvía inevitable. ¿Cuántas cosas pueden pasar desapercibidas cuando nadie mira con suficiente atención? Regresaron al interior para un último recorrido, no buscando ya objetos específicos, sino intentando entender el conjunto, la conexión entre todo lo encontrado, las notas, las fotografías, el espacio oculto, el cuaderno. Cada elemento parecía formar parte de algo más grande, pero ese algo aún no podía definirse con precisión. Era como tener todas las piezas de un rompecabezas sin la imagen de referencia. En la sala donde todo había comenzado, uno de los agentes colocó cuidadosamente el cuaderno sobre la mesa, junto a las fotografías marcadas y los documentos encontrados, creando una especie de mapa improvisado de la historia que estaban tratando de reconstruir. Y en ese momento todos se quedaron en silencio, observando, como si esperaran que las respuestas aparecieran por sí solas. Pero no ocurrió, porque la verdad no siempre se presenta de forma clara, ni inmediata, ni completa. A veces la verdad se fragmenta, se esconde, se diluye entre versiones, entre recuerdos, entre interpretaciones que no siempre coinciden.
Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con este caso. La casa fue finalmente acordonada, sellada como evidencia, dejando dentro todo aquello que aún debía ser analizado con mayor detalle, cada objeto, cada papel, cada marca, todo pasaría a formar parte de un proceso más amplio, uno que no terminaría en ese momento ni en ese lugar. Mientras tanto, el caso de Carolina Flores Gómez seguía avanzando en paralelo, con nuevas líneas de investigación, nuevas declaraciones, nuevos elementos que poco a poco intentaban dar forma a una historia que aún estaba incompleta. Porque aunque ya existían hechos claros, el porqué seguía siendo un territorio incierto, difícil de definir con exactitud. Y en el centro de todo, la figura de Erika María Herrera continuaba siendo el punto clave, no solo por su papel en los acontecimientos, sino por lo que representaba dentro de esa historia, que ahora se extendía mucho más allá de un solo momento. Una historia que hablaba de procesos, de cambios, de decisiones que no siempre son visibles desde afuera. Las autoridades dejaron claro que la investigación estaba lejos de terminar, que lo encontrado en la casa habría nuevas líneas que debían ser analizadas con profundidad, que cada elemento debía ser verificado, contrastado, entendido en su contexto, y que cualquier conclusión apresurada podría distorsionar lo que realmente ocurrió. Eso significaba que aún faltaban respuestas, que aún quedaban preguntas abiertas, que aún había piezas sin encajar, y que a pesar de todo lo descubierto, la historia no había llegado a su final. Porque lo que ocurrió no puede entenderse solo desde un punto de vista. No puede reducirse a una sola explicación. No puede cerrarse con una sola versión. Es una historia que se construye poco a poco, a medida que se analizan los hechos, a medida que se contrastan las pruebas, a medida que se intenta comprender no solo lo que pasó, sino cómo y por qué llegó a pasar. Y así, la casa quedó en silencio una vez más. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora era un silencio cargado de significado, de preguntas, de todo aquello que aún no ha sido resuelto. Un silencio que guarda respuestas, pero que todavía no está listo para revelarlas. Porque la investigación sigue en curso. Y tal vez, cuando todo finalmente salga a la luz, la verdad no será exactamente lo que todos esperaban. O tal vez, será algo mucho más complejo de lo que alguien podría imaginar.